Queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a El Señor esté con vosotros. Este espacio donde reflexionamos juntos sobre las realidades espirituales que muchas veces permanecen ocultas a los ojos humanos, pero que forman parte de la lucha diaria entre la gracia de Dios y las fuerzas que intentan apartarnos de ella. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que ocurrió hace muy poco tiempo. No es una historia antigua, ni un relato escuchado de segunda mano. Es algo que llegó directamente a mi despacho parroquial y que todavía permanece grabado en mi memoria por la profunda angustia que vi reflejada en los ojos de una madre de familia. Hace apenas 2 semanas, una mujer se presentó ante mí buscando ayuda. Tenía 42 años. Apenas cruzó la puerta, pude notar que estaba atravesando una situación extremadamente difícil. Sus ojos estaban enrojecidos por tantas noches de llanto. Sus manos temblaban de una manera que no parecía causada únicamente por el cansancio o la preocupación. Era como si llevara dentro de sí un miedo que había ido creciendo día tras día. Cuando finalmente logró sentarse frente a mí, guardó silencio durante unos segundos. Parecía buscar las palabras adecuadas para explicar aquello que estaba viviendo. Luego, con la voz quebrada por la angustia, me dijo: Padre, algo entró en nuestra casa y no se quiere ir. Aquellas palabras no fueron pronunciadas con dramatismo ni con exageración. Fueron dichas con la sinceridad de alguien que llevaba demasiado tiempo sufriendo y que ya no sabía dónde buscar respuestas. Su nombre era María del Carmen. Era maestra de escuela, madre de 2 hijos, uno de 8 años y otro de 12. Una mujer sencilla, responsable y profundamente comprometida con su familia. Había vivido toda su vida dentro de la fe católica, participaba regularmente en la vida de la iglesia, rezaba el rosario junto a su esposo y procuraba transmitir a sus hijos los valores cristianos con los que ella misma había sido educada. Su esposo, Ernesto, tenía 45 años. Era un hombre trabajador, respetado por quienes lo conocían y dedicado completamente a su familia. Según me explicó María del Carmen, jamás había sido una persona propensa a exagerar problemas ni a dejarse dominar por el miedo. Era de esos hombres que afrontan las dificultades en silencio y continúan adelante sin llamar la atención. En otras palabras, eran una familia como tantas otras. Una familia semejante a muchas de las que nos acompañan en este canal. Una familia que asistía a misa, que rezaba, que trabajaba y que intentaba vivir de acuerdo con los principios cristianos. Pero algo había comenzado a cambiar en aquella casa 4 meses antes de nuestra conversación. Al principio parecía un hecho aislado, luego comenzó a repetirse y finalmente se convirtió en una experiencia que alteró por completo la tranquilidad de toda la familia. Todo comenzó con Ernesto. Sin ninguna explicación aparente, empezó a despertarse cada noche exactamente a las 3:10 de la madrugada. No una vez, no 2 veces, cada noche, sin excepción. Las semanas pasaron y el fenómeno continuó repitiéndose con una precisión inquietante. Cuando despertaba, sentía inmediatamente una presión intensa sobre el pecho, una sensación tan fuerte que describía como si alguien estuviera sentado encima de él, impidiéndole respirar con normalidad. La habitación, según relataban ambos, se volvía extrañamente fría. No importaba que las ventanas permanecieran cerradas, no importaba que la temperatura de la casa fuera completamente normal. A esa misma hora, noche tras noche, el ambiente parecía cambiar. María del Carmen me contó que muchas veces despertaba,
al escuchar la respiración agitada de su esposo. Lo veía intentando recuperar el aliento mientras permanecía inmóvil en la cama. Pero lo que más la aterraba no era solamente verlo sufrir, lo que más la inquietaba era la sensación que ella misma comenzaba a experimentar. Me describió cómo permanecía paralizada, incapaz de moverse durante algunos instantes, cómo percibía una atmósfera pesada dentro de la habitación, cómo sentía que algo difícil de explicar parecía llenar aquel espacio. No hablaba de una figura visible, no hablaba de algo que pudiera señalar con el dedo, hablaba de una presencia que percibía como densa, opresiva, casi como una niebla invisible que parecía envolver la habitación durante esos momentos. Y aquello no ocurrió durante unos pocos días, no ocurrió durante una sola semana. Habían pasado 4 meses completos, 120 noches viviendo la misma experiencia, 120 noches despertando con miedo, 120 noches preguntándose qué estaba ocurriendo dentro de su hogar. Y fue entonces cuando decidió buscar ayuda. Fueron con 2 médicos generales, análisis de sangre normales, presión arterial normal, electrocardiograma perfecto. El especialista en trastornos del sueño les hizo una polisomnografía completa. Los resultados fueron normales, absolutamente normales. Y esa normalidad clínica, hermanos, era exactamente la pista que yo necesitaba, porque cuando la medicina revisa cada rincón del cuerpo y no encuentra nada, cuando los aparatos más sofisticados dicen que todo funciona bien, pero esa persona sigue sufriendo cada noche a la misma hora, en el mismo cuarto, con los mismos síntomas, hay que empezar a mirar en otra dirección. Yo lo había visto antes, muchas veces, así que le hice una sola pregunta, una pregunta que ningún médico, ningún psicólogo, ningún especialista del sueño le había hecho en 4 meses. Le dije: María del Carmen, dime una cosa, ¿cómo rezan ustedes por la noche antes de dormir? Ella se quedó en silencio unos segundos, bajó la mirada y me respondió con una voz casi avergonzada: rezamos acostados en la cama, Padre, siempre lo hemos hecho así. Nos acostamos, cerramos los ojos, empezamos a rezar y casi siempre nos quedamos dormidos antes de terminar. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino porque en ese instante se confirmó lo que mi experiencia pastoral me había enseñado en cientos de casos previos. Esa familia tenía 3 puertas abiertas, 3 errores que millones de católicos cometen cada noche sin tener la menor idea de lo que provocan en el mundo espiritual. Escúchenme bien lo que les voy a decir, porque esto es algo que casi nadie enseña hoy en día. No es que esta familia no rezara, rezaban cada noche con buena intención, con fe sincera, con amor a Dios. El problema no era la ausencia de oración, el problema era cómo rezaban, cuándo rezaban y dónde rezaban. Y esos 3 errores que parecen insignificantes, que parecen detalles sin importancia, estaban dejando la puerta espiritual de su hogar completamente abierta cada noche. No una puerta metafórica, hermanos, una puerta real en el mundo espiritual, una puerta que el enemigo conoce perfectamente y que aprovecha con una paciencia que a nosotros nos costaría imaginar. Este patrón lo he visto en cientos de familias a lo largo de mis años de ministerio. Personas buenas, devotas, que rezan cada noche, que aman a Dios con todo su corazón, pero que sin saberlo están cometiendo errores que debilitan su oración y dejan fisuras en la protección espiritual de su hogar. Y lo más doloroso es que nadie se los dice. Los médicos no pueden verlo porque no están formados para mirar en esa dimensión. Los psicólogos lo clasifican como ansiedad o trastorno del sueño. Y muchos sacerdotes, con todo respeto a mis hermanos en el ministerio, han dejado de enseñar sobre estas realidades porque el mundo moderno los presiona a callar. Pero las abuelas lo sabían, los santos lo escribieron, los exorcistas lo documentan cada semana en sus oficinas y en algún momento esa enseñanza se perdió.
Hoy la van a recuperar. Les voy a revelar 3 errores específicos documentados en la Sagrada Escritura, confirmados por la tradición de 2000 años de la Iglesia y verificados en la práctica por los exorcistas más reconocidos del mundo. 3 errores que probablemente ustedes mismos están cometiendo esta noche. Y no les digo esto para asustarlos, les digo esto para armarlos, porque la diferencia entre una familia protegida y una familia vulnerable puede estar en algo tan sencillo como lo que hacen o dejan de hacer en los últimos 5 minutos antes de cerrar los ojos. Lo que van a escuchar va a incomodarlos, va a hacerles revisar lo que hicieron anoche, va a hacerles mirar su cuarto con ojos distintos, y eso es exactamente lo que necesitan. Pero antes de revelarles el primer error, necesito pedirles algo y se los pido, no como creador de contenido, sino como sacerdote que siente la urgencia pastoral de que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Suscríbanse a este canal, no por los números, no por las estadísticas, sino porque cada semana les traigo herramientas concretas de protección espiritual que el mundo moderno ya no va a enseñarles. Y ahora necesito que hagan algo más. Piensen en este momento en 5 personas. Esa hija que vive sola y reza acostada en su cama cada noche, sin un solo crucifijo en su cuarto. Ese esposo que se acuesta y se duerme sin dirigirle una sola palabra a Dios. Esa abuelita querida que por el dolor de rodillas dejó de arrodillarse hace años y ya ni siquiera termina sus oraciones porque se queda dormida a la mitad. Esa comadre que siempre les cuenta que tiene pesadillas horribles y no sabe por qué. Ese hijo que dejó de creer y su habitación está completamente vacía de todo lo sagrado, sin una imagen, sin una cruz, sin nada que declare que ese espacio le pertenece a Cristo. Mándenles este mensaje ahora mismo, no después, no mañana, ahora, porque esta noche, cuando esas personas se acuesten a dormir, van a cometer los mismos errores que les voy a revelar. E imagínense que por no compartir este mensaje, esa persona que ustedes aman pasa una noche más con la puerta espiritual de par en par, sin saberlo, sin protección, sin defensa. Las tiendas de decoración no les van a enseñar esto, los programas de televisión no van a enseñar esto, los médicos no tienen la formación para enseñar esto, pero la iglesia sí lo sabe y hoy se los voy a enseñar yo. Vamos con el primer error y les advierto, es el más común de todos. El primer error es el más extendido, el más normalizado y el que menos personas reconocen como un problema. Es rezar acostado en la cama y quedarse dormido antes de terminar la oración. Millones de católicos en toda Latinoamérica hacen esto cada noche. Llegan cansados después de un día agotador, se meten en la cama, se acomodan bajo las cobijas, cierran los ojos y empiezan a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, quizás un rosario, y a los pocos minutos el sueño los vence. La oración queda medias incompleta, suspendida en el aire, como una carta que nunca llegó a su destino, y la persona piensa, Dios entiende que estoy cansado, Dios sabe que mi intención era buena. Y sí, hermanos, Dios conoce su corazón, pero hay algo que necesitan entender sobre lo que ocurre en la dimensión espiritual cuando una oración se queda sin terminar en el momento más vulnerable de la noche. Abran conmigo el libro de los Salmos. El Salmo 4 es conocido como la oración de la noche. Es el salmo que el rey David dedicó específicamente al momento y dice algo que la mayoría de católicos pasa por alto porque lo lee demasiado rápido. En el versículo 4, David escribe: meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Y después en el versículo 9 añade: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Señor, me das seguridad. Fíjense bien en la secuencia. David no dice:
me acuesto y mientras me duermo voy meditando. No. David dice, primero, meditad sobre vuestro lecho. Meditar, un acto consciente, deliberado, con los ojos del alma abiertos, y después como paso separado dice, en paz me acuesto y me duermo. David separa la oración del sueño. Primero reza, después duerme, no al mismo tiempo, no mezclados, no confundidos uno con otro. Esa distinción que parece tan pequeña es en realidad un principio espiritual que la Iglesia ha enseñado durante 2,000 años. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 2702 y 2703, enseña que el cuerpo humano debe participar activamente en la oración. Dice textualmente que experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos, porque esa expresión corporal es signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. Escuchen eso otra vez. El homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. Cuando ustedes están acostados, con los ojos cerrados, hundiéndose poco a poco en el sueño, el cuerpo no está rindiendo homenaje. El cuerpo está enviando una señal clarísima al cerebro y al espíritu. Es hora de descansar, es hora de apagar, es hora de soltar el control. Y una oración hecha en ese estado de entrega al sueño no tiene la misma fuerza espiritual que una oración hecha de rodillas, sentado o de pie, con la conciencia plena encendida como una llama. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, uno de los grandes maestros de la oración en la historia de la Iglesia, escribió en sus ejercicios espirituales en el número 76 que la persona que ora puede hacerlo de rodillas, postrada en tierra, boca arriba, sentada o de pie. Pero fíjense en la frase clave que añade después, andando siempre a buscar lo que quiero. Lo que San Ignacio está diciendo es que la postura sirve al propósito de la oración, no al revés. Si una postura te ayuda a encontrar a Dios, úsala. Pero si una postura te hace perder la conciencia, te saca de la presencia de Dios y te sumerge en el sueño antes de que termines de hablar con tu Creador, esa postura te está traicionando. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo la dirección del cardenal Joseph Ratzinger, quien después sería el Papa Benedicto XV, publicó un documento llamado Oraciones Formas, donde dice con claridad absoluta, la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu. Eso no lo digo yo, lo dice la máxima autoridad doctrinal de la Iglesia Católica después del Papa. La postura importa, el cuerpo importa, y acostarse a rezar sabiendo que el sueño va a ganar no es oración nocturna, es una intención buena que se disuelve antes de convertirse en escudo. El padre Gabriele Amort no fue un sacerdote cualquiera, fue el exorcista oficial de la diócesis de Roma durante más de 30 años. Realizó más de 70,000 exorcismos documentados antes de su muerte en 2016. 70,000. Y en su libro, Un exorcista cuenta su historia, escribió algo que debería hacer reflexionar a cada persona que reza acostada, que la oración constante y consciente es la primera línea de defensa del cristiano contra las acechanzas del maligno, constante y consciente. No dijo oración adormilada, no dijo oración a medias, dijo consciente. Mort documentó que en una proporción altísima de los casos de opresión nocturna que atendió a lo largo de décadas, las personas afectadas compartían un patrón común o no tenían vida de oración nocturna o la tenían, pero de manera superficial, rezando acostados, quedándose dormidos antes de terminar,
sin un cierre espiritual claro. El propio Mort enseñó que cualquier cristiano tiene la autoridad de decir, en el nombre de Jesús, vete, Satanás, por sí mismo y por su familia. Pero esa autoridad requiere fe consciente. No se ejerce murmurando palabras con la boca mientras el cerebro ya se ha desconectado. Ahora quiero contarles un caso que viví personalmente y que ilustra este primer error con una claridad que todavía me estremece. Lucía tiene 34 años. Es una madre joven, soltera, que cría sola a su hijo Santiago de 8 años, buena católica, devota de la Virgen, con un corazón enorme. Cada noche, desde que Santiago tenía 4 años, Lucía lo acostaba en su camita, se acostaba junto a él y juntos rezaban el Padre Nuestro y 3 Avemarías, los dos acostados, con los ojos cerrados, la voz bajando poco a poco hasta convertirse en susurro. Y casi siempre, antes de llegar al tercer Ave María, Santiago ya estaba dormido y Lucía también. Así me lo contó ella misma, con una sonrisa triste. Padre, es que así me lo enseñaron a mí de pequeña. Mi mamá me acostaba y rezábamos juntas hasta que nos dormíamos. Yo creía que eso estaba bien. Todo parecía normal hasta que Santiago empezó a tener pesadillas. 3 veces por semana, a veces 4, el niño se despertaba gritando, llorando, diciendo que veía una sombra oscura parada en la esquina de su cuarto. Lucía lo llevó al pediatra. Le dijeron que eran terrores nocturnos normales, cosas de la edad que se le pasarían solos. Pero pasaron 5 meses y las pesadillas no desaparecieron, se intensificaron. Santiago empezó a resistirse a entrar a su propio cuarto cuando caía la tarde. Decía que la sombra lo esperaba. Cuando Lucía vino a verme y me describió la rutina de oración, lo entendí inmediatamente. Esas oraciones que se disolvían en el sueño cada noche no estaban cumpliendo su función protectora. Eran oraciones de buena voluntad, sí, pero oraciones inconclusas, oraciones que se apagaban justo cuando debían encenderse con más fuerza, justo en el umbral de la noche, justo cuando la protección más se necesita. Le enseñé algo sencillo. Le dije, Lucía, a partir de esta noche, Santiago va a rezar de rodillas al lado de su cama, no acostado, de rodillas, con los ojos abiertos, mirando el crucifijo que vamos a poner sobre su cabecera. Van a rezar juntos el Padre Nuestro y 3 Avemarías, con la voz firme, no en susurro. Y cuando terminen, Santiago va a hacer la señal de la cruz, va a decir en voz alta, Jesús, te encomiendo mi sueño, y después se va a acostar. Lucía lo hizo esa misma noche. La primera noche, Santiago no tuvo pesadilla. La segunda noche tampoco. A la tercera noche el niño le dijo algo que a ella la hizo llorar. Mami, la sombra ya no está. En una semana las pesadillas desaparecieron completamente. 5 meses de terror nocturno resueltos en 7 noches. Y cuando Lucía me llamó para contarme, lo que me dijo se me quedó grabado para siempre. Padre, la primera noche que mi hijo rezó de rodillas fue la primera noche en 5 meses que no gritó. Ese niño no necesitaba un psicólogo infantil, no necesitaba medicación, necesitaba que alguien le enseñara a cerrar su oración de pie con la conciencia encendida antes de entregarse al sueño. Y ahora quiero que escuchen algo que me preocupa todavía más, porque si el primer error les pareció revelador, lo que viene ahora es más perturbador. El segundo error no tiene que ver con lo que hacen mientras rezan, tiene que ver con lo que no hacen después de rezar. Hay un instante, un momento brevísimo entre la última palabra de su oración y el primer segundo de sueño que los exorcistas más experimentados del mundo llaman la ventana, y la inmensa mayoría de los católicos la dejan completamente abierta cada noche sin saberlo. La mujer, que les voy a contar a continuación, vivió sola durante 14 meses con parálisis del sueño 3 veces por semana.
Y todo empezó por algo que tarda 5 segundos en hacerse, 5 segundos que ella nunca hacía. Se llama Valentina, tiene 28 años. Vive sola en un pequeño apartamento desde que se divorció hace poco más de un año. Y esos 5 segundos que nunca hacía eran la señal de la cruz y una frase de encomendación antes de cerrar los ojos. El segundo error que necesitan conocer esta noche es no hacer un cierre espiritual antes de dormir. Y cuando digo cierre espiritual, no estoy hablando de un ritual complicado, ni de una oración de una hora. Estoy hablando de algo tan breve, tan sencillo, que cuando se los explique van a preguntarse, ¿cómo es posible que nadie les haya enseñado esto antes? Pero primero déjenme explicarles qué le estaba pasando a Valentina, porque su caso revela con una claridad aterradora lo que ocurre cuando una persona reza, pero no sella su noche. Valentina sí rezaba, no era una mujer alejada de Dios. Cada noche acostada en su cama rezaba un Padre Nuestro y a veces un misterio del rosario. Algunas noches terminaba la oración, otras se quedaba dormida a la mitad, como tantos. Pero lo que nunca hacía, lo que a nadie se le ocurrió enseñarle, era cerrar esa oración con un acto consciente de protección. Nunca hacía la señal de la cruz al terminar, nunca pronunciaba una invocación de encomendación, nunca decía esas palabras que la iglesia lleva 2000 años repitiendo cada noche en la liturgia de completas. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Simplemente rezaba y cuando sentía que ya había rezado suficiente, se daba la vuelta y se dormía, como dejar la puerta de la casa entreabierta cada noche, pensando que como ya entraste y estás adentro, no hace falta echar la llave. 3 meses después de mudarse sola al apartamento, Valentina empezó a experimentar algo que le cambió la vida. Se despertaba en medio de la noche completamente paralizada. No podía mover un solo músculo, no podía girar la cabeza, no podía gritar. Sentía un peso brutal sobre el pecho, como si alguien estuviera sentado encima de ella, presionando con todo su cuerpo. Y en la esquina del cuarto, en la penumbra, percibía una presencia oscura que la observaba sin moverse 2 veces por semana, luego 3, a veces 4. Durante 14 meses, el médico le recetó pastillas para dormir. No sirvieron. La parálisis seguía viniendo con la misma puntualidad siniestra, atravesando la medicación como si las pastillas fueran de papel. Ahora bien, necesito que entiendan qué dice la palabra de Dios sobre este momento de la noche. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sean sobrios y estén alertas, porque su enemigo, él ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Sean sobrios, estén alertas. Pedro no escribe estas palabras para el mediodía cuando estamos despiertos y fuertes. Las escribe como instrucción permanente que aplica especialmente en el momento de mayor vulnerabilidad, la noche, el sueño, la inconsciencia. Y en la carta a los Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo ordena ponerse toda la armadura de Dios y termina diciendo, oren en todo tiempo en el Espíritu. En todo tiempo incluye los últimos segundos antes de dormir. Incluye ese instante preciso en que el cuerpo se rinde y la conciencia se apaga. Ese instante necesita estar sellado. La iglesia lo sabía desde los primeros siglos, por eso creó las completas. Las completas son la última hora litúrgica del día, la oración que los monjes, las religiosas y los sacerdotes rezan justo antes de acostarse desde hace más de 15 años. Contienen el Salmo 90, que es el salmo de protección nocturna por excelencia. Contienen el cántico de Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo en paz. Y terminan con una antífona a la Virgen María pidiendo protección para la noche. La iglesia no inventó las completas por tradición bonita.
las inventó porque los padres de la iglesia sabían que el umbral entre la vigilia y el sueño es un momento espiritualmente delicado que necesita ser consagrado, cerrado y protegido con un acto de fe consciente. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, una de las más grandes maestras de oración de todos los tiempos, advirtió con claridad en sus escritos sobre lo que ella llamaba la oración tibia, una oración hecha por costumbre, sin presencia interior, que se apaga antes de llegar a Dios. Teresa habría reconocido inmediatamente lo que le pasaba a Valentina, una oración que empezaba con fe, pero que terminaba en la nada, sin sello, sin encomendación, sin cierre. Una oración que dejaba el alma en un limbo espiritual, justo cuando más necesitaba estar resguardada. El padre José Antonio Fortea, sacerdote español, teólogo y uno de los demonólogos más reconocidos de la Iglesia en las últimas décadas, dedica una sección extensa de su obra Sumada Gimoníaca a lo que él clasifica como opresión nocturna. Fortea explica que la opresión durante el sueño, las pesadillas recurrentes, la parálisis, la sensación de presencias en la habitación constituyen la forma más frecuente de hostigamiento que el enemigo utiliza contra los fieles. Y dice algo que me impactó profundamente cuando lo leí, que una oración realizada en estado de semiconciencia o sin un cierre espiritual deliberado no ofrece la misma cobertura protectora que una oración hecha con plena conciencia y sellada con un acto de fe explícito. Fortea utiliza un concepto que me parece extraordinariamente útil para entender lo que le pasaba a Valentina. Él habla del cierre espiritual de la jornada. Así como cerramos la puerta de la casa con llave antes de dormir, así como revisamos que las ventanas estén aseguradas, el cristiano necesita cerrar espiritualmente su noche con un acto consciente que declare este espacio, este cuerpo, este sueño le pertenecen a Cristo. Sin ese cierre, dice Fortea, la noche queda abierta. Cuando visité a Valentina en su apartamento y me contó toda la historia, le pregunté algo muy concreto: ¿cuál es la última cosa que haces antes de cerrar los ojos? Y me respondió: nada, padre. Termino de rezar y me doy vuelta. Le enseñé algo que le tomó menos de un minuto aprender. Le dije: Valentina, a partir de esta noche, cuando termines de rezar, te vas a sentar en la cama, no acostada, sentada. Vas a hacer la señal de la cruz despacio, con conciencia. Vas a decir en voz alta: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Protege mi sueño y sella esta habitación con tu sangre preciosa. Después vas a tomar el frasquito de agua bendita que te voy a dar y vas a rociar una cruz sobre tu almohada. Y entonces sí te acuestas. Valentina lo hizo esa noche. La primera semana la parálisis vino una sola vez, donde antes venía 3 o 4. La segunda semana no vino, la tercera semana tampoco. 14 meses de tormento nocturno que ningún médico ni ninguna pastilla pudieron resolver, se desvanecieron en 21 días. Cuando me llamó para contarme, su voz temblaba, pero esta vez no era de miedo, era de algo que no había sentido en más de un año, era alivio. Y me dijo algo que me rompió el corazón por su sencillez, padre, porque nadie me enseñó algo tan sencillo. Esa pregunta, hermanos, me persigue, porque la respuesta es dolorosa. Nadie se lo enseñó porque la iglesia moderna en muchos lugares dejó de hablar de estas cosas. Dejó de enseñar el cierre espiritual, dejó de recomendarlas completas a los laicos, dejó de explicar que la noche tiene una dimensión espiritual que requiere protección activa. Y ahora necesito que comprendan por qué este segundo error es más grave que el primero. El primer error, quedarse dormido a mitad de la oración,
produce un escudo débil, una muralla con grietas. Pero el segundo error, no sellar la noche con un cierre espiritual consciente, no produce un escudo débil, no produce ningún escudo. Es la diferencia entre una puerta con cerradura vieja y una puerta que directamente no tiene cerradura. Valentina rezaba, pero nunca cerraba. Y esa puerta sin cerrar fue la que el enemigo utilizó durante 14 meses para atormentarla en la oscuridad de su habitación. Y ahora llegamos al tercer error. Y este, hermanos, es el que más me cuesta decir como sacerdote, porque confronta algo que parece correcto, algo que muchos católicos creen que está perfectamente bien, algo que incluso podrían defender con argumentos razonables. El tercer error no es algo que hacen mal, es algo que falta en un lugar muy específico de su casa. Les voy a contar lo que me pasó con una familia que lo tenía todo: fe, oración, buenas intenciones, todo, excepto una cosa en la habitación de su hija de 10 años. El tercer error es rezar cada noche en una habitación que no tiene un solo sacramental, sin crucifijo bendito sobre la cabecera, sin agua bendita, sin sal bendita, sin una sola imagen sagrada, un cuarto espiritualmente vacío donde la oración sube, pero no tiene un ancla visible que declare a quién pertenece ese espacio. Muchos van a decirme: Padre, lo que importa es el corazón, no los objetos. Y tienen razón en parte. Dios mira el corazón, pero Dios mismo en su palabra ordenó algo que la mayoría de católicos modernos ha olvidado. Abran conmigo el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 9. Dios le dice a su pueblo: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios no dijo: basta con que las tengas en el corazón. Dijo: márcalas visiblemente en tu espacio de vida. Porque cuando un espacio está marcado con los signos de la fe, ese espacio ha sido reclamado, le pertenece a alguien. Y cuando un espacio no está marcado, cuando las paredes están desnudas de todo signo sagrado, ese espacio es tierra de nadie en el mundo espiritual. El catecismo, en los números 1667 al 1672, enseña sobre los sacramentales. Son signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo efecto se obtiene por la oración de la Iglesia y la disposición de quien lo recibe. No son amuletos, no tienen poder propio, no son magia, son canales de gracia que actúan por la intercesión de la Iglesia y la fe del cristiano. Y el padre Amort, en su larga experiencia como exorcista, documentó un patrón que se repetía en caso tras caso. Las viviendas donde se producían fenómenos de infestación o perturbación espiritual eran en una proporción abrumadora hogares donde no había crucifijos, no había imágenes benditas, no había agua bendita, no había ningún signo que declarara que ese espacio estaba consagrado a Cristo. Mort llegó a formular una frase que muchos sacerdotes citamos: una casa sin crucifijo es una casa que no ha sido reclamada para Cristo. Y si no ha sido reclamada para Cristo, otro la reclama. La familia que quiero contarles se mudó hace un año a un apartamento nuevo en una zona moderna de la ciudad. Diseño contemporáneo, líneas limpias, colores neutros. La madre Daniela me lo describió con orgullo la primera vez que hablamos. Padre, queríamos un diseño moderno y limpio, sin cosas colgadas en las paredes, algo elegante. Quitaron el crucifijo que tenían en la casa anterior. No pusieron imágenes religiosas porque no combinaban con la decoración. El frasquito de agua bendita que la abuela les había regalado terminó en una caja de mudanza que nunca abrieron. 3 meses después de instalarse, la hija menor Andrea, de 10 años, empezó a comportarse de forma extraña. Por las noches hablaba sola en su cuarto, no en sueños. Despierta, sentada en la cama, sosteniendo conversaciones con alguien que no estaba ahí.
En la escuela, la maestra llamó a Daniela preocupada porque Andrea estaba dibujando figuras oscuras, sombras alargadas, con ojos en todos sus cuadernos. Cuando fui a bendecir esa casa y entré a la habitación de Andrea, lo que encontré me confirmó lo que sospechaba. 4 paredes blancas, completamente vacías. Ni una cruz, ni una estampa de la Virgen, ni un ángel de la guarda, nada. Un cuarto hermoso por fuera y espiritualmente desierto por dentro. Le dije a Daniela algo que ella necesitaba escuchar aunque le doliera. Esta habitación no ha sido consagrada, no le pertenece a nadie. Y cuando un espacio no ha sido reclamado para Cristo, el enemigo lo interpreta como territorio disponible. Esa misma tarde hicimos la bendición completa del hogar. Colocamos un crucifijo bendito sobre la cabecera de Andrea. Rociamos agua bendita en las 4 esquinas de su cuarto. Pusimos una medalla de San Benito junto a su cama, porque la tradición de la Iglesia reconoce en la medalla de San Benito uno de los sacramentales de protección más poderosos contra la acción del maligno. Andrea dejó de hablar sola esa primera noche. Los dibujos oscuros desaparecieron de sus cuadernos en menos de una semana. Y lo que Daniela me dijo cuando me llamó para darme las noticias es la frase que más me ha dolido y más me ha motivado a grabar este mensaje. Me dijo: Padre, decoramos la casa entera pensando en la estética. Nunca pensamos en la protección. Hermanos, quiero que miren ahora mismo el lugar donde duermen. Miren la pared sobre su cabecera. Miren las esquinas del cuarto. Miren su mesita de noche. Hay un crucifijo bendito, hay agua bendita, hay algún signo visible que declare que ese espacio le pertenece a Jesucristo. Si la respuesta es no, esta noche van a cambiar eso, porque estos 3 errores, la oración inconclusa, la noche sin cierre espiritual y la habitación sin sacramentales, no son 3 problemas separados, son 3 brechas en una sola muralla, 3 puertas de una misma estrategia que el enemigo utiliza con paciencia infinita. Atacar donde menos lo esperamos, en nuestra propia cama, en nuestro propio cuarto, en nuestra propia oración. Hermanos, quiero decirles algo muy importante antes de continuar, porque no quiero que este mensaje los deje en el miedo ni en la angustia. Quiero que los deje en la esperanza y en la acción. Todo lo que acabo de revelarles, los 3 errores, las 3 puertas, todo eso es real. Pero hay algo infinitamente más real: el poder de Dios sobre cualquier fuerza de las tinieblas. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y Jesús mismo nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendrán tribulación, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. El enemigo puede merodear, puede buscar grietas, puede aprovechar puertas abiertas, pero no puede, nunca ha podido y nunca podrá vencer al que habita en el corazón de un cristiano que vive en gracia y ora con conciencia. No les dije todo esto para que tengan miedo. Les dije todo esto para que tengan armas y ahora se las voy a entregar una por una. Son 7 pasos concretos que pueden implementar esta misma noche, no mañana, no el domingo, esta noche. El primer paso es el más sencillo y el más olvidado. Hagan la señal de la cruz al despertarse y al acostarse. Cuando le enseñé esto a Ernesto, el esposo de María del Carmen, me miró con los ojos abiertos y me dijo: Padre, no hago eso desde que tenía 12 años. 12 años, más de 30 años, sin sellar su mañana y su noche con la cruz de Cristo. La señal de la cruz no es un gesto automático, es una declaración de pertenencia. Cuando trazan esa cruz sobre su cuerpo, están diciendo: le pertenezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo lo que le pertenece a Dios, el enemigo no lo puede tocar. El segundo paso,
recen sentados o de rodillas junto a su cama, nunca acostados. Cuando terminen su oración, entonces sí se acuestan. Lucía me contó hace unas semanas que su hijo Santiago, el mismo niño que tenía pesadillas cada noche, ahora es él quien le dice a ella: mami, primero oramos, luego dormimos. Un niño de 8 años entendió en una noche lo que muchos adultos no han entendido en décadas. El tercer paso es el cierre espiritual. Cuando terminen de rezar, antes de acostarse, digan en voz alta, no en susurro, no en pensamiento, en voz alta: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Protege mi sueño, protege a mi familia. Sella esta habitación con tu sangre preciosa y hagan la señal de la cruz. Valentina lo dice cada noche desde hace un año. Me escribió hace 3 semanas para decirme que la parálisis del sueño nunca volvió, nunca, ni una sola vez en 12 meses. El cuarto paso: coloquen un crucifijo bendito encima de la cabecera de su cama, no un crucifijo decorativo comprado en una tienda de adornos. Un crucifijo que haya sido bendecido por un sacerdote. Llévenlo a su parroquia, pidan que lo bendigan y colóquenlo sobre la pared, justo encima de donde apoyan la cabeza para dormir. Una casa marcada con la cruz es una casa que Cristo reconoce como suya. Una habitación con un crucifijo bendito sobre la cabecera es una habitación que tiene dueño en el mundo espiritual. El quinto paso: mantengan un frasco de agua bendita en su mesita de noche. Cada noche, antes de acostarse, después de su oración y su cierre espiritual, rocí pequeña cruz de agua bendita sobre su almohada y sobre la cama. Lleva 10 segundos. Cuando le enseñé este paso a María del Carmen, ella me preguntó: Padre, ¿tan sencillo es? Y le respondí: la gracia de Dios no necesita complicaciones, necesita fe. El sexto paso: consigan sal bendita y colóquenla en las 4 esquinas de su dormitorio y debajo de la cama. La sal bendita es uno de los sacramentales más antiguos de la Iglesia, utilizado desde los primeros siglos para purificar y proteger espacios. Renuévenla cada mes, pídanla en su parroquia. La mayoría de párrocos la tienen disponible para los fieles. El séptimo paso es el más importante de todos, y sin él los otros 6 no funcionan. Vivan en gracia, confiésense regularmente, asistan a la Santa Misa, recen el rosario en familia y perdonen. Perdonen a quien les hizo daño, perdonen a quien los traicionó, perdonen a quien los abandonó. Porque el resentimiento, hermanos, es la puerta más grande, más ancha y más difícil de cerrar que el enemigo puede usar para entrar en una vida. Un crucifijo en la pared y odio en el corazón no protegen a nadie. Y necesito dejar algo absolutamente claro antes de seguir, porque no quiero que nadie confunda lo que estoy enseñando. Los sacramentales no son amuletos, no tienen poder en sí mismos, no funcionan como objetos mágicos. La diferencia abismal entre un sacramental católico y un amuleto pagano es que el amuleto pretende tener fuerza propia, mientras que el sacramental es un canal de la gracia de Dios que actúa en la medida en que es recibido con fe y utilizado por una persona que vive en comunión con la Iglesia. Si ponen un crucifijo sobre su cabecera, pero viven en pecado mortal, sin intención de confesarse, ese crucifijo no va a protegerlos. Primero confesión, primero vida de gracia, primero corazón limpio, después sacramentales. Ahora quiero llevarlos de regreso al comienzo porque les debo un final. María del Carmen, la mujer que llegó a mi despacho con los ojos enrojecidos y las manos temblando hace 2 semanas, hizo exactamente lo que les acabo de enseñar. Esa misma noche habló con Ernesto. Juntos se arrodillaron por primera vez en años al lado de su cama. Rezaron un Padre Nuestro y 3 Ave Marías con los ojos abiertos, mirando el crucifijo que esa tarde habían llevado a bendecir a la parroquia. Hicieron juntos la señal de la cruz.
Ernesto dijo en voz alta con la voz entrecortada porque no estaba acostumbrado: Señor, en tus manos encomiendo nuestro sueño. María del Carmen roció agua bendita sobre la cama y sobre las almohadas. Pusieron sal bendita en las esquinas del cuarto y se acostaron. Esa noche, Ernesto durmió de corrido por primera vez en 4 meses. No se despertó a las 3, 10. No sintió el peso sobre el pecho. La habitación no se enfrió. María del Carmen me llamó a la mañana siguiente llorando, pero esta vez de alegría, y me dijo algo que llevo grabado en el alma. Padre, la primera noche que Ernesto rezó de rodillas y yo rocí agua bendita en nuestra cama, fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que llevaba meses a oscuras. Esa mujer que llegó temblando, ahora duerme en paz. Ese hombre que se despertaba ahogándose cada madrugada, ahora descansa bajo la protección del crucifijo que cuelga sobre su cabecera. Compartan este mensaje con urgencia, que llegue a cada hogar católico antes de que caiga la noche, que llegue a cada familia que esta noche se va a acostar sin saber lo que ahora ustedes ya saben. Y ahora, hermanos, vamos a orar juntos. Si pueden, pónganse de rodillas. Si no pueden por alguna condición física, siéntense con la espalda recta y las manos abiertas, pero no se queden acostados, no para esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, que en la cruz derramaste tu sangre por cada uno de nosotros, te pedimos en esta hora que entres a nuestras habitaciones con tu luz poderosa. Recorre cada rincón de nuestro cuarto, toca cada pared, sella cada ventana, cubre nuestra cama con tu sangre preciosa. Perdónanos, Señor, por cada noche que rezamos sin conciencia, por cada oración que dejamos a medias, por cada noche que cerramos los ojos sin encomendarte nuestro sueño. Perdónanos por haber dejado nuestros hogares y los signos de tu presencia, por haber pensado más en la estética que en la protección, por haber olvidado lo que nuestras abuelas sabían y lo que tus santos nos enseñaron. Rompe ahora, Señor Jesús, en tu nombre poderoso, toda opresión nocturna que haya caído sobre quienes escuchan este mensaje. Rompe toda pesadilla recurrente, rompe toda parálisis del sueño, rompe toda presencia oscura que se haya instalado en alguna habitación de quienes nos están viendo. Que ninguna maldición cruce el umbral de nuestro hogar, que ningún espíritu inmundo se acerque a nuestra cama, que ninguna fuerza de las tinieblas toque a nuestros hijos mientras duermen, que ninguna opresión vuelva a robarle el descanso a ningún miembro de nuestra familia. Madre Santísima, Virgen María, tú que velaste el sueño del niño Jesús en Belén, tú que conoces el desvelo de toda madre que cuida a sus hijos en la noche, cúbrenos con tu manto sagrado. Cubre nuestras camas, nuestras habitaciones, nuestros hogares, que donde tú estás ninguna oscuridad pueda permanecer. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios reprenda al enemigo, humildemente te rogamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que rondan por el mundo para la perdición de las almas. San José, custodio de la Sagrada Familia. San José, custodio fiel de la Sagrada Familia, tú que protegiste el descanso del niño Jesús cuando era pequeño, tú que permaneciste vigilante en las noches silenciosas de Nazaret, cumpliendo con humildad y amor la misión que Dios te había confiado, te pedimos que extiendas también tu protección sobre nuestras familias. Guarda nuestros hogares durante esta noche. Protege el sueño de nuestros hijos. Acompaña el descanso de nuestros esposos y esposas. Fortalece a nuestros ancianos y concede serenidad a quienes atraviesan momentos de preocupación, angustia o temor. Que cada hogar que escucha este mensaje
sea cubierto por la paz que viene de Dios. Que toda inquietud encuentre descanso en su presencia. Que toda oscuridad sea vencida por su luz. Que toda familia pueda dormir con la confianza de saber que el Señor vela constantemente sobre sus vidas. Gracias, Señor, porque tu poder es infinitamente más grande que cualquier fuerza que pretenda perturbar a tus hijos. Gracias porque tu amor nunca abandona a quienes confían en ti. Gracias porque mientras nosotros descansamos, tú permaneces atento a cada necesidad, a cada lágrima y a cada oración que nace de nuestros corazones. Gracias porque no duermes ni descansas y porque tus ojos permanecen siempre abiertos sobre aquellos que te pertenecen. Con fe y confianza ponemos nuestras vidas bajo tu protección. En el nombre poderoso de Jesucristo sellamos esta oración y confiamos en tu misericordia. Amén. Y ahora, hermanos queridos, antes de terminar este encuentro, quiero invitarlos a realizar algo concreto esta misma noche. No dejen estas palabras solamente como una reflexión más. Llévenlas a la práctica. Cuando llegue el momento de acostarse, dediquen unos minutos al Señor. Arrodíllense junto a su cama. Hagan silencio. Recen con atención, con el corazón presente y con la confianza de quien sabe que está hablando con un Padre que escucha. Antes de cerrar los ojos, hagan con devoción la señal de la cruz y pronuncien en voz alta estas palabras. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Permitan que esa oración sea el último pensamiento de la noche y la primera muestra de confianza en Dios antes del descanso. Y mañana, cuando tengan oportunidad, acérquense a su parroquia, pidan agua bendita, soliciten la bendición de un crucifijo y colóquenlo sobre la cabecera de su cama y también sobre la cama de sus hijos. Que esos signos visibles de la fe les recuerden cada día que pertenecen a Cristo y que su hogar está bajo la protección del Señor. También los invito a compartir este mensaje con las personas que aman. Tal vez alguien de su familia, un amigo o una persona cercana necesita escuchar estas palabras precisamente hoy. Nunca sabemos cómo Dios puede utilizar un mensaje sencillo para traer consuelo, esperanza y fortaleza a un corazón que lo necesita. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta reflexión ha fortalecido su fe, los invito a suscribirse al canal El Señor esté con vosotros, activar la campana de notificaciones y acompañarnos cada día en estos momentos de oración y crecimiento espiritual. Que el Señor los bendiga abundantemente, que la Santísima Virgen María los cubra con su manto y que San José proteja sus hogares durante esta noche y siempre. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontraremos nuevamente mañana, si Dios lo permite. Hasta entonces, permanezcan en la paz de Cristo.